Porque yo sé que una persona tiene que estar creando comunidad, ayudando a los demás. Y si colaboro contigo, acabo encontrándome contigo. Esta es la palabra decisiva. Encontrándome contigo. Pero si yo me encuentro contigo, como el hombre es un ser de encuentro, yo desarrollo mi personalidad y colaboro a que tú la desarrolles. Y al darme cuenta de eso, siento alegría. Ven, antes he dicho en el vértigo tristeza, ahora es alegría. Pero la alegría tiene un momento culmen en el entusiasmo. Entusiasmarse, ¿qué es? Asumir unos valores tan grandes que uno se eleva a lo mejor de sí mismo. Si yo toco, por ejemplo, en el piano un preludio de Bach, lleno de profundidad, de hondura, yo me siento entusiasmado. ¿Por qué? Porque estoy asumiendo interiormente y activamente una obra tan valiosa que cuando yo creo con ella un campo de juego y la interpreto al piano, creativamente, entonces me elevo a lo mejor de mí mismo, como músico y como persona. Ese elevarse a lo mejor de sí mismo es el éxtasis. El éxtasis no te saca de ti. El éxtasis te saca de un estadio inferior para elevarte a un plano superior. El que te saca de ti es el vértigo. Te saca de ti para perderte. El éxtasis te saca de planos inferiores para elevarte a planos superiores, para ganarte. Y el entusiasmo, ¿a dónde te conduce? Ven, vamos siguiendo el proceso. El entusiasmo te produce una inmensa felicidad interior. Ustedes y yo, queridos amigos, nos sentimos felices cuando vemos que estamos bordeando el logro de nuestra misión en la vida, cuando vemos que estamos desarrollando plenamente nuestra vocación en la vida. Pero ¿cuál es nuestra vocación en la vida? Lo veremos inmediatamente. ¿A dónde te lleva esa felicidad interior? Te lleva a la edificación de tu personalidad. Uno se siente realizado, y cuando se siente realizado en comunidad, siente una interna paz, amparo, júbilo festivo. Siempre que hay encuentro hay júbilo festivo. Sobrevolemos lo que acabo de decir tan rápidamente. ¿Qué es el éxtasis? Es un proceso espiritual que al principio te pide todo, te lo exige todo, te lo promete todo y al final te lo da todo. ¿Ven la diferencia con el vértigo? Al principio no te pide nada, te lo promete todo y te lo quita todo al final. Ahora el éxtasis, yo les digo a ustedes con toda franqueza, lo exige todo al principio, lo promete todo y lo da todo al final. ¿Qué es lo que exige el éxtasis al principio? Toda experiencia de creación, de encuentro, exige generosidad. Queridos amigos, ustedes sin duda en la vida han hecho multitud de experiencias creativas. Díganme una sola que no lleve en el fondo algo de generosidad. No me la dirán. Por ejemplo, si ustedes se ponen a jugar a un deporte, por ejemplo el fútbol, y ustedes son generosos, ustedes verán cómo están creando deporte y creando unidad entre ustedes. Están entregándose al éxtasis deportivo. Pero vayan a hacer deporte con actitud egoísta. Verán que pronto el éxtasis del deporte degenera en vértigo de pura competición. Ustedes querrán ganar como sea. Reducirán a sus compañeros de juego a meros medios para ustedes, para ganar como sea. Convierten el éxtasis en vértigo. Y esta conversión reductora es enormemente violenta. Ustedes depauperan el deporte. Por eso viene la violencia. Toda reducción de éxtasis a vértigo es fuente de violencia. Ahora bien, mis queridos amigos, por este pequeño ejemplo que he puesto, o esta pequeña explicación, ustedes ya ven qué bien se le podía explicar a estos jóvenes madrileños que consagran un verano a ayudar a los demás. ¿Por qué se sintieron tan alegres? Natural. Porque ellos con una actitud generosa se dedicaron a encontrarse con esas buenas gentes sencillas. Y el fruto del encuentro es la alegría, el entusiasmo, la felicidad, la paz interior, el amparo, etc. Yo les decía, es que os sentiríais como en fiesta. Pues claro, era una fiesta, claro. Y le dije, es que se puede prever, sabiendo lo que es el éxtasis. Miren, todo depende de la actitud primera, si es actitud de egoísmo o actitud de generosidad. Ahora bien, la actitud depende del ideal. Si yo en la vida tengo como ideal servirme a mí mismo, me encamino por la vía del vértigo. Si yo tengo en la vida como ideal servir a los demás, prepararme bien para ayudar a los demás, entonces me encamino por la vía del éxtasis. Todo depende del ideal. Miren, el ideal lo decide todo. ¿Saben ustedes por qué Beethoven, el gran Beethoven, no se suicidó? Cuando tenía 30 y tantos años y estaba ya totalmente sordo, lo que era una tragedia para un músico genial, se retiró a una aldea cercana a Viena, a Heiligenstadt, y redactó un testamento porque él pensaba que se moría.
Y en ese testamento, que es impresionante, le dice a sus sobrinos y a sus hermanos: practicad la virtud, que yo gracias a la virtud y al amor a mi arte, gracias a eso no me suicidé 1000 veces. Beethoven no se suicidó porque era un hombre de éxtasis, no de vértigo. Si Beethoven hubiera tomado como ideal en la vida acumular sensaciones placenteras para él, si él hubiera querido todo para él, al encontrarse totalmente destruido, porque un músico que no puede oír se desespera, ¿hubiera acudido a qué? Hubiera acudido a la destrucción, porque la destrucción es el último peldaño, la estación término del proceso de vértigo. Pero como Beethoven lo que quería era servir a los demás. Recuerdan que Beethoven en una ocasión dijo: a mí se me ha concedido el enorme privilegio de vivir en un reino de inmensa belleza. Y toda la tarea de mi vida es comunicar algo de esa belleza a los demás hombres, a través del lenguaje que conozco, que es el musical. Por eso se comprende que un hombre que ya no disfrutaba de los sonidos, del encanto de las melodías y las armonías, que el que conoce la música a fondo sabe que es inmenso. Él, que ya no podía disfrutar de esto, sin embargo siguió componiendo, y las más grandes obras de Beethoven, las más grandes obras, los últimos cuartetos, las últimas sonatas para piano, las últimas sinfonías, las compuso siendo totalmente sordo, ajeno totalmente al mundo del sonido. Solo tenía su oído interior. ¿Por qué lo hizo? Porque sabía que su misión en la vida era servir a los demás. Era un hombre de éxtasis, no de vértigo. Por eso, queridos amigos, esto es impresionante. A los 30 y tantos años no se suicidó, pero tampoco lo hizo a los 52. Cuando él, ya un hombre totalmente maduro, se encontró totalmente, podíamos decir, destruido, totalmente sordo, casi del todo ciego debido a una conjuntivitis mal curada, arruinado económicamente, porque él cuando tenía dinero lo daba, y cuando no lo tenía recibía muy poco. Eso es el camino más seguro para la quiebra. Un hombre que estaba quebrantado gravemente de salud, incluso estéticamente estaba en un momento de horas bajas. Un hombre que era un despojo humano, se reían de él los niños cuando iba por Viena con aquel gabán que ya no se sabía de qué color había sido, con aquel pelo desgreñado, porque él nunca aceptó ponerse peluca y menos empolvársela. Cuando aquel hombre iba por Viena y que se reían los niños de él, cuando estaba ya con la salud quebrantada, ¿saben ustedes lo que hizo? Desesperarse y destruirse. No, eso lo hubiera hecho naturalmente si hubiera sido un hombre de vértigo. ¿Saben lo que hizo? Se retiró a una aldea de la frontera austrohúngara llamada Baden para componer, entre comillas, que son palabras suyas, un himno de alabanza y de agradecimiento al Supremo Hacedor, al Ser Supremo. El fruto de este retiro en Baden fue una de las más altas cimas del arte universal, la Misa Solemne. Yo cuando oigo esta obra realmente siento escalofrío, pensar qué tipo humano era este, que cuando estaba deshecho crea una obra que es un himno a la esperanza y un himno a la alegría. Y si pudiéramos hablar de la Novena Sinfonía, compuesta también en circunstancias terribles personalmente para él, que es la Novena Sinfonía, sobre todo el último tiempo, es un himno de alegría, es un ámbito de alegría en la cual nos quiere sumergir Beethoven, debido a la solidaridad entre los hombres. ¿Recuerdan el tremendo pasaje chirriante del último tiempo, que representa la discordia entre los hombres? Y entonces los violonchelos, que son los instrumentos más parecidos a la voz humana, le dicen a la orquesta: no me gusta eso. Y entonces la orquesta repite los primeros compases del primer tiempo y los violonchelos dicen: no, no me gusta, era una lucha. Repiten los primeros compases del segundo tiempo de la danza frenética y dicen: no, no me gusta. Pasa lo mismo con el tercer tiempo y por fin ya la orquesta insinúa el tema de la alegría, que es la alegría por la solidaridad de los hombres entre sí con el Creador. Y entonces los violonchelos dicen: eso me gusta. Y entonces la orquesta toca el tema y se desmadra y se pone toda contenta. Pero inmediatamente la orquesta, como pasa con la humanidad, vuelve a las andadas y vuelve al chirrido inicial, unas disonancias terribles que todavía hoy nos impresionan. Es como si la humanidad le quisiera decir a Beethoven: no te fíes, volveremos a la discordia. Y entonces Beethoven ve que ya no basta con la música instrumental y entonces le encomienda a un barítono, es decir, a la voz humana, que lo diga con palabras. Y Beethoven entonces compone dos versos, que estos primeros versos no son de Schiller, esos vienen después. Beethoven dice ahí: o Freunde, nicht diese Töne, o amigos, estos tonos no. Dejadnos oír
unos tonos más alegres y más llenos y más agradables. Entonces es cuando la orquesta entona el himno de la alegría y luego viene la oda de Schiller, que culmina en aquel pasaje donde dice: oh hermanos, por encima de la carpa de las nubes tiene que haber un Padre amoroso. Cuando los hombres se unen entre sí y todos ellos se unen con el Padre amoroso que está por encima de la carpa de las nubes, entonces llega la música a su momento más sublime, naturalmente. Todo esto era un himno a la alegría, porque era un himno a la unidad. Naturalmente se comprende perfectamente cuando uno sabe lo que es el proceso de éxtasis y el proceso de vértigo. Ahora bien, todo esto lo tiene que conocer un auténtico líder. El auténtico líder es el que se entusiasma, queridos amigos, con el valor de la unidad. En la vida podemos crear modos de unidad distintos. Yo, por ejemplo, encuentro un piano y le toco por fuera al piano, junto mi mano con el piano. Figúrense que el piano es sedoso y yo corro la mano por la superficie del piano y digo, qué agradable es. Pero levanto la mano y ¿qué queda? No queda nada. ¿Ha sido creativa mi acción de tocar al piano? No. ¿Qué tipo de unidad he tenido yo con la superficie del piano visto como mueble? Un valor muy pequeño. Pero figúrense que yo soy pianista, es decir, que tengo capacidad de crear formas musicales en un teclado de piano. Abro la consola, meto los dedos y me pongo a tocar una pieza que sea valiosa. ¿Qué sucede entonces? Algo fantástico. Yo creo un tipo de unidad muy alta, muy valiosa, con el piano como instrumento, con la partitura, con la obra que refleja la partitura, con el autor de la partitura, con el estilo del autor, con la época del autor. Ahí es fantástico. Yo puedo tener una unidad con Juan Sebastián Bach, que vivió hace 2 siglos, en un país distinto del mío, mucho más intensa, mucho más rica creativamente, que con el ayudante que me está tocando el codo cada vez que mueve las hojas de la partitura. Si con ese ayudante yo no tengo realmente una relación de encuentro profunda. ¿Ven? Un líder es el que profundiza en todo lo humano, sobre todo en la unidad. Y entonces el líder se pregunta lo siguiente: ¿qué tiene el encuentro interhumano, que es la forma más alta de unidad, para constituir el ideal de la vida del hombre? Porque antes les he dicho que el éxtasis depende del ideal de la generosidad. ¿Pero por qué somos generosos? Porque estamos entusiasmados con la unidad. Si yo sé que lo más grande que puedo tener en mi vida es crear unidad contigo, yo entonces tiendo a ser generoso contigo, porque si soy egoísta no creo unidad.